Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uno de los argumentos en contra del Corán es la siguiente aleya sobre Dhul Qarnayn. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. En cualquier otro libro se entendería perfectamente, pero como aquí se trata del Corán, los cristianos tienen que inventarse de que esto es un error científico. Según ellos, que el sol se oculte en el mar cálido es una clara prueba de error científico. Voy a leer la sura Al-Kahf, o sura 18, versos 83 al 86, donde Mahoma nos cuenta la historia de Dhul Qarnayn tal como Alá se la reveló. Vamos a utilizar tres traducciones del Corán en castellano. La primera traducción es la de Cortés, que nos dice: te preguntarán por el bicorne. Sí, voy a contaros una historia a propósito de él. Le habíamos dado poderío en el país y le habíamos facilitado todo. Siguió pues un camino hasta que, a la puesta de sol, encontró que éste se ocultaba en una fuente pecinosa, junto a la cual encontró a gente. Dijimos: bicorne puede castigarles o hacerles bien. Como en el otro vídeo de las supuestas contradicciones, se pasa una eternidad citando diferentes traducciones del Corán. Así que voy a adelantarlo para que este vídeo sea más fluido. De todas las traducciones la más errada, porque literalmente en árabe dice que llegó a la puesta del sol y lo encontró poniéndose en un manantial de lodo fangoso. Eso es lo que dice la traducción que tenemos de árabe. Vamos a hacer un resumen breve de lo que dicen las traducciones, y es que Alá le reveló la historia a Mahoma. Mahoma le está contando tal como la recibió. La persona de la que están hablando es Dhul Qarnayn, y hay varios errores científicos en estos versos. Primero, el sol se pone sobre la tierra en un manantial cálido o en un manantial de lodo fangoso, según la versión en árabe. Sin embargo, el sol no se puede poner sobre la tierra porque es mínimamente 1000 veces más grandes que esta. El sol no se oculta en la tierra y es imposible llegar a este sitio donde se oculta en la tierra, porque ese sitio no existe. No hay seres humanos viviendo cerca al sol. Prácticamente todo lo que está cerca al sol se evapora o se calcinaría por el efecto de sus altísimas temperaturas. Los musulmanes dicen que el verso 86 es Dhul Qarnayn contando cómo vio que el sol se ocultaba probablemente sobre una fuente de agua, tal como quiere mentirnos este verso traducido en García. No hay ni una palabra que muestre la palabra occidental en árabe. Así que sabemos que el autor de la historia no es Mahoma, es Alá quien se la reveló. Por lo tanto, la historia está contada desde la perspectiva de Alá y no de Mahoma. Así que si hay errores en toda esta sura, no es culpa del pobre Dhul Qarnayn y menos del alfabeta de Mahoma, sino de Alá, que la reveló mal. La belleza de la ciencia en el Corán es completa y absolutamente increíble. A'udhu billah. ¿Habéis visto cómo insulta a nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam? Esta gente es hipócrita porque cuando yo les dedico vídeos en donde los dejo retratados como incultos y mentirosos, se ofenden y me tachan de islamista e intolerante. Pero claro, ellos pueden insultar con total libertad e impunidad, como me ocurrió con el infiel. Esta mentirosa se hace pasar por experta en árabe e intérprete del Corán, como si ella fuese una licenciada en una universidad islámica de renombre y una reconocida sabia dentro de la Umma y el Ijma'. A esta tipa le he dedicado varios vídeos y he demostrado que quiere llamar la atención copiándose de los personajes anti-islam de habla inglesa. Es más, si vemos su barra de herramientas en el navegador, encontramos las páginas anti-islam de donde siempre digo que se copia. Algo que era obvio desde el principio cuando vi sus vídeos. Y como dije en otra ocasión, si leemos los comentarios de sus vídeos, encontramos al mismo gremio de piltrafillas, los mismos trolls que venían a trolear en mi canal. Leamos por ejemplo este de aquí. Buen vídeo, por cierto, ¿entiendes árabe? ¿Y sabéis qué contesta ella después de hacerse la experta en árabe e interpretación coránica? Atentos, El Google Traductor es muy listo. ¿No lo sabes? Además,
Hay unos muy buenos diccionarios de árabe e inglés. La próxima coloco la referencia de los diccionarios. Patético, ¿verdad? Si de verdad se basa en diccionarios, no hubiese dicho las barbaridades que dijo en su vídeo. Siempre he dicho que los enemigos del Islam nunca son transparentes. Siempre ocultan información para que convenga a su agenda. A continuación os expondré el verdadero significado del versículo basándome en el léxico árabe y cómo lo entendieron los grandes exégetas clásicos. También me basaré en algunos diccionarios occidentales para demostrar de que los islamófobos siempre tergiversan las palabras. Bismillah. La palabra traducida aquí como vio es wajada. Esta palabra se utiliza para describir la percepción. Véase la prueba del léxico de Edward William Lane. Lo encontró, lo iluminó, lo alcanzó, obtuvo buscándolo, lo descubrió, lo percibió, lo vio, lo experimentó. Y además nos informa de que es el hallazgo por medio de cualquiera de los sentidos. Si vamos a un diccionario árabe-español, también veremos que el significado de wajada es descubrir, hallar, encontrarse con, tropezar con. Así que la palabra wajada se refiere a la percepción de cualquiera de los 5 sentidos. Lo que encontramos es que el Corán ha utilizado la palabra desde la perspectiva de Dhul Qarnayn y simplemente describe su percepción y cómo apareció en su vista. Y la descripción es válida porque en una orilla así es como realmente parece la puesta del sol si nos basamos en nuestra percepción visual. Estoy seguro de que más de un hater de mi canal dirá que la explicación anterior es un invento de los eruditos musulmanes modernos para enmendar los errores del Corán y que el significado de la aleya es tal y como dicen los enemigos del Islam, porque según ellos, las primeras generaciones de musulmanes eran bárbaros, ignorantes y enemigos del conocimiento. Nunca conocieron los hechos científicos que conocemos gracias a los avances modernos. Me gustaría callarles la boca primero con los científicos de aquel momento. Hacia el año 830 después de Cristo, durante el califato abasí, el califa al-Ma'mún encargó a un grupo de astrónomos y geógrafos musulmanes que midieran la distancia entre Tadmur y Raqqa, en la actual Siria. Estamos hablando de unos 800 años antes de Galileo. Este grupo de 71 científicos musulmanes se reunieron por orden del califa y revelaron que la Tierra es una esfera. Calcularon la circunferencia de la Tierra llegando a cifras muy próximas a los valores modernos actuales. Estos geógrafos llegaron a conclusiones mucho más precisas que los griegos u otras civilizaciones. Usando trigonometría y geometría esférica, calcularon que la Tierra tiene 12.728 kilómetros de diámetro. ¿Sabéis cuál es el diámetro de la Tierra según los cálculos modernos? 12.742 kilómetros, una diferencia de tan solo 14 kilómetros. Además, calcularon la circunferencia de la Tierra en 39.968 kilómetros, cuando en la actualidad sabemos que es de 40.074 kilómetros. Sin satélites y telescopios modernos, estos cálculos solo pueden describirse como asombrosos. En cuanto al tema de la exégesis coránica, la frase «lo encontró poniéndose» en algunas traducciones del Corán al español se traduce como «le pareció que se ponía». Los enemigos del Islam ignoran que grandes exégetas clásicos como Razi e Ibn Kathir, los cuales vivieron entre los siglos XII y XIV, señalan que se trata de una metáfora basada en la ilusión óptica de que el sol se hunde en el mar, y Razi lo explica correctamente por el hecho de que la Tierra es esférica. En el Tafsir el-Jalalayn encontramos las siguientes palabras. Su emplazamiento en un manantial se describe como visto desde la perspectiva del ojo. Antes que ellos, Ibn Kathir escribió: vio el sol como si se estuviera poniendo en el océano. Esto es algo que pueden ver todos los que van a la costa. Parece como si el sol se pusiera en el mar, pero en realidad nunca abandona su trayectoria en lo que está fijo. E incluso antes que él, Nasruddin al-Baydawi dijo: tal vez
llegó a la orilla de un océano y lo vio así, ya que no había nada a su vista excepto agua. Y por eso se dice, y percibió que se ponía, y no que realmente se ponía. El imam al-Qurtubi también lo deja expresamente claro en su comentario. La aleya se refiere a que él llegó al final del orbe habitado, tanto hacia la dirección de occidente como de oriente, y encontró al sol, que bajo el efecto óptico se ponía en un manantial ardiente y cenagoso, como cuando nosotros lo vemos en la tierra plana y como si se adentrara en ella. Esta sinvergüenza tiene otro vídeo sobre el mismo tema en donde expone comentarios coránicos. Como no quiero que el vídeo sea demasiado extenso, os voy a poner 2 ejemplos de cómo manipulan los comentarios de los grandes sabios. Aquí va el primer ejemplo. Al-Jalal ya nos dicen que el manantial es fangoso y el de arcilla negra, y que la puesta de sol se vio desde la perspectiva del ojo de Dulcarnay. Dios mío, parece que está hablando desde el mismísimo infierno. Como ya demostré en mi vídeo de la batalla del Yamama, esta persona se dedica a recortar los textos islámicos para que estos den otro significado totalmente diferente. Ya expuse el Tafsir al-Jalalain, pero como veis, esta cristiana omite las partes más importantes. Pongamos el texto completo y comparémoslo con el vídeo de la cristiana. Lo encontró poniéndose en un manantial fangoso, un manantial que contiene hama, que es arcilla negra puesta en un manantial. Se describe como visto desde la perspectiva del ojo, por lo demás es mucho más grande en tamaño que este mundo. Como ya expliqué, si se ve desde la perspectiva del ojo, da la impresión de que el sol se oculta en el mar. Así de sencillo. Ella también pone como prueba el Tafsir Ibn Kathir. Veamos qué es lo que dice. Ya Bukhari comienza a arreglar el asunto y nos dice que Dulcarnay lo que vio fue el sol ponerse sobre el mar. Eso ya es cualquier cosa, es un insulto a la inteligencia y un insulto a la investigación. Ya expuse lo que realmente dijo Ibn Kathir y dijo claramente de que parece que el sol se pone en el mar. Así que no vamos a darle más vueltas. Hay enemigos del Islam que insisten en que esto es un error y sacan a la palestra un hadith que narra lo siguiente. Narró Abu Dhar: yo estaba sentado detrás del mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, que iba montado en un burro mientras se ponía el sol. Me preguntó, ¿sabes dónde se pone? Le respondí, Allah y su mensajero lo saben mejor. Me dijo, se pone en un manantial de agua caliente. Eso también está claro en Sunan Abu Dawud 40:02, cuando el profeta de Allah dice que el sol se pone sobre un manantial de agua tibia. ¿Por qué debemos creer en Allah y en su mensajero, que realmente desconocen lo básico de la ciencia, que incluso se puede comprobar con los ojos? En este informe, aunque sea sahih en la cadena de narración, es débil en el metn, lo que viene a ser el texto. Si vamos al grado de autenticidad, veremos que solo lo es en la cadena, pero no en el texto. ¿Pero por qué? Porque de Abu Dhar, en ambos sentidos, es decir, con y sin las palabras en cuestión, fue narrado por Yazid al-Taymi, y de él por su hijo Ibrahim ibn Yazid al-Taymi. De Ibrahim es narrado por 6 narradores diferentes. El siguiente diagrama de flujo muestra la extrañeza de estas palabras. De todas estas diversas rutas desde Ibrahim ibn Yazid al-Taymi, es solo a través de Al-Hakam ibn Utayba que se narran estas palabras. El sol se pone en un manantial de agua caliente. En resumen, hay 6 narradores que informan del hadith de Ibrahim ibn Yazid, y solo uno de ellos, Al-Hakam ibn Utayba, cita las palabras concretas. Y para añadir más problemas, de nuevo, solo hay un narrador después de él, y es Sufyan ibn Hussein, mientras que paralelamente a Sufyan hay al menos 11 personas que narran el hadith sin estas palabras, con la autoridad de 5 personas diferentes que narran de Ibrahim ibn Yazid. A partir de Ibrahim ibn Yazid al-Taymi, solo los narradores con el contorno rojo en sus nombres dan las palabras en cuestión, frente a muchos otros narradores que no informan de estas palabras. Y es por esto que no encontramos este hadith con las siguientes palabras en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, las colecciones de hadices más auténticos en todos los sentidos. Esto es porque Bukhari y Muslim fueron los sabios del hadith
más estrictos en sus obras. Utilizaban exclusivamente material auténtico, tanto en la cadena como en el texto. En la Biblia tenemos algo interesante en este sentido. Hablando de las dos montañas, Gerizim y Ebal, el libro del Deuteronomio nos dice: ¿no están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino al oeste, en la tierra de los cananeos, que habitan en el Arabá? Ahora la pregunta es, ¿el sol realmente se pone en ese camino al fondo donde está el Jordán? Por supuesto que no. No hay duda de que el versículo se refiere simplemente a cómo lo perciben los seres humanos, y calificarlo de error científico no es más que pura maldad. Leamos al mayor intérprete judío de toda la historia, el rabino Rashi. Rashi es considerado como el más excelso comentarista de la Biblia y del Talmud, y como uno de los más grandes eruditos y legisladores en materia de la ley judía, así como un experto en lengua hebrea. ¿Acaso no están esas montañas del lado del Jordán, más allá, en la dirección de la puesta del sol? Más allá, mucha distancia más allá del paso del río Jardén. Se refiere a algo lejano, en la dirección de la puesta del sol, hacia el oeste. Mucho más allá del paso del río Jardén, hacia el oeste. La frase se refiere al lugar en el que el sol brilla. Significa lejos de la dirección en la que el sol brilla, lejos hacia el oeste. Esto es exactamente lo que ocurre en el Corán, donde Dulqarnain vio el sol ocultarse al occidente en el mar. Y en el versículo bíblico dice que los montes Ebal y Gerizim están al otro lado del Jordán, tras el camino donde se pone el sol. Aquí un ejemplo más claro todavía. Vayamos a Josué capítulo 1 versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Vaya, pero aquí dice que el sol se pone en el gran mar. ¿Acaso esto significa que es literal? Y la respuesta vuelve a ser, por supuesto que no. Ridículo andalusí, estos dos versículos que has mostrado se refieren al occidente. Cálmate, pequeño granuja, cálmate. En ningún momento he dicho de que no se trate del occidente. Obviamente se refiere al occidente. En el versículo del Deuteronomio, el texto hebreo dice textualmente, el camino por donde se pone el sol. Y en el versículo de Josué dice textualmente, hasta el gran mar donde se pone el sol. Y el versículo del Corán dice, hasta que llegó al punto de puesta del sol. ¿Por qué las dos lenguas utilizan la misma sintaxis? La respuesta es simple, porque tanto el hebreo como el árabe son lenguas semíticas. Ambas son bastante parecidas, pero claro, los cristianos polemistas no van a juzgar los dos textos con la misma vara de medir. Recordemos lo que dijo esta analfabeta. Los musulmanes dicen que el verso 86 es Dulqarnain contando cómo vio que el sol se ocultaba probablemente sobre una fuente de agua, tal como quiere mentirnos este verso traducido en García. No hay ni una palabra que muestre la palabra occidental en árabe. Mira, si el lugar donde se pone el sol no es el occidente para ti, te aconsejo volver a la escuela primaria, la verdad. Es mi consejo. Además, si defiendes esa postura, deberías de considerar también como errores científicos los pasajes bíblicos que he expuesto. Y hablando claro, tanto tú como tu pandilla de trolls no lo vais a hacer porque sois unos hipócritas. Os lo digo sin más, así directamente. Sois unos hipócritas y unos cobardes. Y si os dedico vídeos es para que la gente vea cómo mentís como bellacos y de que estáis desesperados por manchar la imagen de la verdadera religión, el Islam. Ah, casi lo olvido. Dijiste de que en el texto árabe no hay ninguna palabra que indique que se refiere al occidente. No hay ni una palabra que muestre la palabra occidental en árabe. A ver, veamos si dice la verdad. Busquemos la raíz de esta palabra. ¡Es un bingo! Es lo que dicen, ¿no? Es un bingo. Solo decimos bingo. ¡Bingo! ¡Qué divertido! El Corán claramente se refiere al oeste, o al occidente, que viene a ser lo mismo. Es que la cantidad de mentiras que sueltan por minuto es terrible. Increíble, de verdad. Es increíble. Pero la cuestión aquí es,
¿Por qué adoptar una doble vara de medir? ¿Por qué los polemistas cristianos se divorcian del sentido común cuando hablan de textos islámicos? Esto es porque están desesperados, porque, como siempre digo, le buscan el pelo al huevo. Necesitan encontrar errores que no existen, aunque ello conlleve a abandonar el sentido común, la lógica y la gramática. Ni siquiera se leen sus propias Biblias. De lo contrario, no harían el ridículo que están haciendo día tras día. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Espero que el tema haya sido aclarado. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.